dentro de la escena a propósito de la visita del presidente allí en Mendoza. Está a esta hora ya con nosotros Hugo Pix, infectólogo, uno de los hombres que hemos consultado en reiteradas ocasiones a propósito de, bueno, cómo afrontar la pandemia. Hugo, el gran gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Paulino. También para mí, es un placer. Verdadero placer. Bueno, Hugo, ¿en qué punto estamos? Yo al principio decía, bueno, quizás estemos frente al principio del fin, una vacunación que toma algún ritmo, probablemente nos queden todavía 75 o 90 días muy duros, 40 en particular, pero hay como una luz al final del camino, la está viendo Europa, la está vislumbrando Estados Unidos, no debería ser la excepción Argentina, deberíamos llegar a la primavera un poco más acomodados, pero claro, hay que pasar el invierno y eso no es poco. La pregunta del millón es cómo se transita ese invierno y qué hay que hacer y cómo cree que, además con los límites explícitos de restricciones posibles que podemos llevar adelante o ejecutar, debería suscitarse las decisiones públicas, ¿no? Ni más ni menos. De esto se sale con disciplina y con vacunación. La disciplina nos falló el año pasado. Yo estaba totalmente ilusionado que el año pasado, al fin de año, íbamos a tener una disminución notable del virus Wuhan, el virus original, que nos iba a dar una insignificancia. Pero la indisciplina hizo que no solo que el virus ese desapareciera, sino que dos mutaciones que son las variantes Manaos. Perdimos la comunicación con Hugo, a ver si la podemos recuperar. Me parece que está muteado, Hugo, ¿no? Claro, sí. No, porque estaba hablando muy bien. Yo creo que tal vez es un problema nuestro acá en control. Ahora lo vamos a intentar corregir. Todo esto en un contexto donde efectivamente, como dice el GRAF, se ocuparon 200 camas de unidades de terapia intensiva en las últimas 24 horas y la sensación de colapso se siente en algunos lugares. También se vienen sumando camas, ¿no? Digo porque los porcentajes de ocupación de camas se mantienen en el mismo nivel a pesar de que los casos aumentan. En realidad, pues es que no es que se suman camas, o no es que se suman tantas camas. El tema es que se van desocupando de otras patologías. Claro. Que, digamos, vos podés lo programado suspenderlo hacia adelante. Sí. Lo que no podés hacer es un paciente que está hoy en la cama, decirle váyase si no tiene el alta. Perdón, ahí lo escucho a Hugo. Hugo, sí, o sea, te estaba diciendo de que todo tenso está el país, pero hay 3 provincias que están colapsadas: Neuquén, Santa Fe y parte de Buenos Aires, provincia, están en muy mala situación. La gran ventaja que tenemos hoy, desde el punto de vista epidemiológico, es de que han entrado millones de vacunas. Y con decirte de que se está, todo el 25 de mayo se vacunó. Hay distritos que vacunamos hasta las 24 horas y inclusive en autovac, con autos. Entonces, eso se va a ir notando, como se notó la vacunación e inmunización lograda en las personas de mucha edad, que en este momento no entran, Paulino, a la sala de terapia. Los que están entrando a la sala de terapia bajaron notablemente el índice de edad. Bueno, o sea, vas a notar... en Neuquén, 16 años fue el promedio en la baja, la edad promedio de los pacientes que hoy están en la UTI respecto a octubre del año pasado. Sí, ni más ni menos. Por eso el desafío es muy grande, pero es mucho más agresiva. Estas dos variantes son muchísimo más agresivas. Nos cuesta más, hay un cuadro explosivo de cascada de linfoquina en los jóvenes, que curiosamente el sistema inmune, que es sólido, que es equilibrado y armónico en el joven, le juega en contra. Porque apenas entran estas variantes, hacen una explosión de estas citoquinas y de pronto tenés que internarlo en 24 horas y ponerle respirador, que era lo que nos advertían los brasileños. En cambio, el adulto mayor tiene una lentitud en la respuesta. Entonces, por las mismas células, por la misma edad, es más lento y te permite de pronto tener estrategias medicamentosas que pueden llevar a lo mejor a los 5 o 6 días en su casa, y si se nos complica, veremos al 5.º o al 7.º día si se instala la neumonía, lo internamos. No sucede con los jóvenes, pero es mucho más letal esto es mucho más letal y estamos muy preocupados a tal punto de que en la mesa de asesoramiento hemos dicho de que si no se desocupan un número de camas, no hay más oferta de camas, hay que cerrar. Hay que cerrar porque ante situaciones así de este tipo trágicas hay que tener actitudes heroicas, ¿no? Claro, ahí viene el otro tema, ¿no? Como fue tan largo el 2020,
las restricciones que hicimos, etcétera, como allí hubo un timing tal vez no apropiado, esto con el diario del lunes es más fácil, ya muchos lo advertíamos por entonces, no teníamos muertos, no teníamos casi casos, no había camas ocupadas y todo el mundo en casa, qué sé yo, ya parecía bastante absurdo ya por mayo, del año pasado al menos. La pregunta es, ¿qué margen hay hoy? Porque en el medio hay que comer, en el medio hay que buscar el sustento de cada día para muchos sectores, un tercio de los asalariados en la Argentina son informales, la mitad de la economía está en negro. Yo entiendo, pero da la impresión que también hay un sálvese quien pueda hoy. Porque con la lógica suya, Sí. Hugo, y la que hemos venido hablando durante el último año, yo no tengo duda que hoy tendríamos que estar todos confinados de manera absolutamente estricta, yo saliendo por Zoom, usted por Zoom, ni siquiera los camarógrafos aquí, para evitar al máximo la circulación y la imposibilidad de contar, o la posibilidad de no contar con una cama. Ahora, eso es inviable. Claro, claro que es inviable, pero es inviable por un 35% que está estudiado, que nunca nos ayudó, Paulino. Desde el año pasado, o sea, hay un 35% que está compuesto por un 25% de jóvenes indolentes y un 10% del núcleo duro de antivacunas, los que creen que en el magnetismo, todas esas tonterías, que realmente nunca nos ayudó y nos hizo la vida imposible. Los industriales trabajaron bien, a los comerciantes hay que honrarlos, o sea, yo creo que por ahí está el problema de la disciplina, o sea, ha habido una indisciplina muy notoria. Paulino, hay gente que pasa por la calle, yo salgo con los voluntarios de la Facultad de Medicina, sin barbijo, y vos le decís algo, pero te contestan de una manera increíble, o sea, ya hay gente que se te mete al ascensor sin barbijo, entonces eso es terrible. Sí. Para un virus 70 veces más contagioso que el del año pasado, eso es terrible. ¿70 Bueno, veces? no lo entiendo. 70 veces más contagioso, 30% más letal. La prueba evidente es que por suerte lo dijeron en conferencia de prensa, lo dijo Patrick Vallance en Inglaterra y nadie le prestó atención. Patrick Vallance es el asesor jefe estrella de Boris Johnson y lo dijeron toda la gente del Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, que es la gente que trabaja con nosotros. Cuidado con el Manaos que liquidó. El Manaos mató una gran cantidad de médicos en el hospital grande de Manaos, porque Manaos, el estado de Amazonia, es un estado que el único lugar importante que tiene la ciudad de Manaos, yo conozco eso. Entonces, todas las demás, no hay infraestructura, son todas ciudades pequeñas sin infraestructura hospitalaria. Todo se derivaba a Manaos. Muchos de nuestros compañeros, amigos de los que venían al Congreso han muerto, médicos, como me han muerto en el equipo mío también, he perdido parejas de médicos, enfermeras, médicos de 38 años formados por mí. O sea, es muy complicado lo que estamos viviendo y la gente no capta la gravedad. Esto es una tragedia. Quien no entienda que esto es una tragedia va a ser una víctima absolutamente certera, como decía el padre de la medicina Hipócrates en sus aforismos 400 años antes de Cristo, ¿no? Hugo, dos cuestiones finales, muy rápidas. Si tuviera que apretar el botón, lo apretaría hoy y diría 20 días de cuarentena estricta. No sé si 20 días, Paulino, pero hay un hecho de que es significativamente importante y es una estrategia epidemiológica. Cierre, apertura, evaluación, diagnóstico de situación, cierre, apertura. En Europa dio resultados. O sea, si de pronto hubiera un uniforme que hiciera cumplir a la gente, porque te digo, 535 fiestas clandestinas, Distrito Córdoba, capital, bajo la influencia del DNU. O sea, se deduce o se infiere que debe haber habido 3.000 en toda la provincia. Todos chicos, financiados por los padres para la entrada y para la bebida alcohólica. Carecen de independencia económica, vuelven a dormir a la casa y el índice de contaminación de una fiesta, que lo hemos probado por hisopado, es del 10 al 15%. Por lo tanto, son terroristas sanitarios indolentes. Vuelven a la casa, tiran la bomba y se van a dormir porque están totalmente agobiados de tanto baile. Y ahora, eso es lo que vivimos. Sí, ahora Hugo, yo también ahí, mientras lo escucho, me crea algo. Mire, se lo voy a contar, se lo voy a poner en estos términos, a ver si puedo hacer la reflexión. Si el gobierno, que es la autoridad, que es el que tiene que apretar el botón rojo, en cualquiera de sus esferas y ámbitos, nacional, provincial, municipal, se hubiera administrado con ejemplaridad,
esa autoridad estaría vigente, sería intachable, y tal vez nos podría propinar determinadas circunstancias como esta, que es muy dura. Además debería haber recursos para asistir a las familias, para que no se multipliquen la pobreza, para que la situación pueda ser contenida. También es cierto que durante este año y medio, a los indolentes que usted marca, también estuvieron los indolentes con poder. Los que aplicaban vacunas en un ministerio, los que se anotaban como personal de salud y nunca ejercieron. Es un espanto eso es un espanto. Los que Todavía me organizaron, enerva cuando lo escucho. bueno, por eso, los que hicieron un velatorio para 1 millón de personas, cuando nadie podía despedir a sus seres queridos, más de 10 personas. Los que comían asados, hacían también fiestas de otro tipo, haciendo estrategias políticas, y eran 10, 15, 20, 30. Mientras usted y yo, por decreto, no podemos hacer reuniones sociales, cosa que está muy bien, ni eventos. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Creo que ha sido... Absolutamente, absolutamente. En toda su extensión y contenido. Absolutamente. Son cosas que no tendrían que haber sucedido. Pero quizás ahora este nuevo DNU tendría que tener, como ha habido algunos fiscales, que han puesto bajo o tras las rejas a las personas que organizaron y a los que alquilaron el local. Y ya hay algunos que están presos. Eso tendría que haber sido el primer día. Y se los ha citado a todos los que estaban presentes, por lo menos en 2 fiestas que yo conozco. Porque realmente no se puede estar así, porque usted tiene que estar todos los días firmando certificado de defunción, viviendo una angustia, y de pronto ve que todos los demás es como una indiferencia. Y Sí. fíjese que los indiferentes para este tipo de situaciones son los peores, ¿eh? Sí, es cierto, pero insisto, volvemos a hacer hincapié en el que transgrede la ley. Me gustaría hacer hincapié en el que tiene el poder, el que es el capaz de conseguir o no conseguir las vacunas, de ejecutar una campaña masiva o no de vacunación, de dotar al sistema sanitario de los recursos necesarios, de obtener las prioridades y ponerlas donde tienen que estar, etcétera, y que en muchos casos hablaron mucho del otro, pero las vacunas se las pusieron ellos. Me parece que lo uno y lo otro condenaría mucho lo otro, pero también daría un paso al costado o echaría a todo aquel que, siendo personal de salud, se aplicó una vacuna por el mero hecho de ser funcionario y de que podía tener accesibilidad al bien más preciado y más escaso. Y de eso no se vuelve. Porque ese que se salvó implicó la muerte de otro. Absolutamente. Y además hay algunos que no tenían nada que ver ni con la salud ni con nada, y salieron inclusive todavía a tratar de justificar. No, esas cosas son inaceptables. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero creo que en estos momentos, que está mucho más grave que el año pasado, porque esto, Paulino, el diagnóstico de situación actual es muy comprometido respecto al año pasado, ¿eh? Sí, Esto no vayan a creer que es el año pasado lo manejamos muchísimo mejor. Estas variantes son mucho más agresivas. Por lo tanto, en este momento necesitamos mucha disciplina, porque yo quiero salir. Cada vez que veo a uno sin barbijo por la calle, pienso, este me va a confinar 5 meses más todavía. Y yo lo que necesito es salir, que no muera más gente, que podamos sortear esta situación tan espantosa que hemos vivido. Hugo, entonces, yo decía, las vacunas son el principio del fin, pero claro, van a tardar 90 días, 100 días, hasta que tomen la masa crítica del volumen necesario para bajar fuertemente los casos. Entonces, ahora vamos a cierres y 11 de junio, vence el decreto actual. ¿Usted daría un mazazo de vuelta? Creo que sí, hay que evaluar. Estamos sentados constantemente con planillas todas las mañanas, y hay lugares como por ejemplo Córdoba, que si pasa el 80% y queda nada más que un 20% de oferta de cama, vamos a cerrar, porque Santa Fe nos pidió inclusive derivación de pacientes. Por lo tanto, es una situación, vuelvo a insistir, no quiero pecar de repetitivo, es una situación muy comprometida. La gente que se ha cuidado es el 65% y siempre nos ayudó. Pero el otro grupo no presta atención a nada, ni siquiera al llamado solidario, ni al llamado cariñoso, ni al llamado afectivo, no presta atención a nada. Por eso yo creo que la ley nos tiene que ayudar. La salud ha puesto todo. Nosotros estamos prácticamente agobiados, quebrados, pero nos hace falta de que de pronto un uniformado o un fiscal nos ayude, porque es efectivo, es muy efectivo cuando de pronto uno ve
que se persuade una actitud con la presencia de un uniforme. Hugo, le mando un abrazo, como siempre. Gracias por la deferencia y la gentileza. Hasta la próxima. Hasta pronto, Paulino. Muy gentil. Igualmente. Hugo Pixi. Bueno, mientras tanto, mientras esto ocurre, también